Continuemos. Hasta ahora, cuando queríamos investigar acerca de las características químicas de un elemento químico, o como lo empezamos a llamar a partir de ahora, nucleído, nuestra fuente de datos era generalmente la tabla periódica de los elementos. Ahora que sabemos que los átomos tienen características que determinan su comportamiento físico, necesitamos obtener otra información que se va a encontrar documentada en otro tipo de base de datos. Es por eso que en radiofarmacia también usamos lo que se llama tabla de nucleídos. Esta tabla de nucleídos es una representación de Z, o el número de protones, en función de N, el número de neutrones, en la cual ahora cada uno de los sitios o cuadraditos estará ocupado por un nucleído según su número atómico y su número de neutrones. ¿Se acuerdan que dijimos que el Z define la identidad química de los nucleídos? Esto significa que en la tabla de nucleídos, todos los que se ubiquen en la misma línea horizontal serán el mismo elemento químico, es decir, con igual composición de protones. La diferencia que habrá entre estos elementos será el número de neutrones. Y aquí tenemos que recordar un concepto que seguramente ya vieron anteriormente en sus carreras, que es el de isótopos. Llamamos así a los átomos de un mismo elemento, es decir, que tienen igual número de protones, pero que tienen distinto número másico. Ese distinto número másico está dado por la diferente cantidad de neutrones. De esta manera, tanto en la naturaleza como en los casos de elementos generados por el hombre, existen elementos químicos que poseen igual número de protones, y por eso son el mismo elemento químico, pero que poseen diferente número de neutrones. Es así como encontramos a los conocidos carbono 12 y carbono 14, de los cuales seguramente han escuchado hablar. Particularmente en este ejemplo, el carbono 12 es un nucleído estable, es decir, de composición nuclear estable, y el carbono 14 es un nucleído radiactivo, es decir, de composición nuclear inestable. Ese exceso de neutrones hace que el nucleído se vuelva inestable. Volviendo a la tabla de nucleídos, a nuestra representación de Z en función de N, podemos ver que en el centro tiene una línea negra. Esta línea es en la que se ubican los elementos químicos estables. Por eso se la denomina línea de estabilidad. Alrededor de la línea de estabilidad, por encima, por debajo y hacia el final, se ubican los elementos inestables, es decir, los elementos radiactivos. Esta es una vista parcial de una de las tablas de nucleídos más conocidas. Fíjense la representación de Z en función de N y cómo en cada uno de estos cuadraditos se van ubicando los nucleídos. En el caso de esta tabla, los que se encuentran en color negro son los nucleídos estables, mientras que los que se encuentran de colores son los nucleídos radiactivos, clasificados de acuerdo a su mecanismo de desintegración con los colores que aquí se ven. Esto lo vamos a retomar la clase que viene cuando veamos mecanismos de desintegración. Un detalle, recuerden que los que son de igual composición en protones, es decir, isótopos, es decir, de igual Z, se llaman todos de la misma manera. Es por eso que en esta horizontal se encuentran todos los samarios, por ejemplo. Es por eso que para Z67 encontramos todos los olmios, con diferente composición en neutrones. Existen diferentes tablas de nucleídos que vienen ya sea en formato de monografía o de tabla. La Comisión Nacional de Energía Atómica de nuestro país recomienda, en primer lugar, obtener datos sobre los radionucleídos a partir de las monografías que propone el Buró Internacional de Medidas.
Esta página libre, que tienen ahí el enlace para conectarse, les provee de monografías que pueden bajarse en PDF. Aquí, como pueden ver, se encuentra disponible el volumen 7 del año 2013, que es la que se encuentra más actualizada. En este caso, los datos sobre los radionucleídos, en lugar de encontrarse en el formato de tabla dividida por cuadraditos donde se encuentra cada uno de los nucleídos, se encuentra en el formato de monografía. En segundo lugar, la recomendación de la Comisión Nacional de Energía Atómica es para la base de datos NUDAT 2.6. El enlace a esta base de datos también lo tienen en la diapositiva y se trata de una tabla de nucleídos interactiva. Es decir, en esta representación de Z en función de N, ustedes pueden cliquear sobre alguno de los cuadraditos y por debajo obtienen una tabla en la que se encuentra toda la información referente a ese radionucleído. Bueno, para cerrar, recordemos entonces estas clasificaciones que se dan de los elementos químicos de acuerdo a los números que definen la composición nuclear. Los isótopos son los elementos de igual Z, pero distinto M, es decir, que se trata del mismo elemento químico. Los isótonos son elementos de igual número de neutrones y pueden tener diferente Z, y por lo tanto se trata de diferentes elementos químicos. Los isóbaros comparten el número másico, es decir, comparten la misma suma de neutrones y protones, pero poseen distinto Z y distinto N. Y los isodiáforos son los que poseen igual número isotópico. El número isotópico es la diferencia entre neutrones y protones. ¿Cómo se ubica esto en la tabla de nucleídos? Pues bien, los isótopos se encuentran en la misma horizontal. Los isótonos se encuentran en la misma vertical, es decir, el mismo N. Los isóbaros se encuentran en esta diagonal porque tienen el mismo número másico. Y los isodiáforos se encuentran en la otra diagonal porque tienen el mismo número I, isotópicos.